A ver esta cosa. Ya mira, este es tu trabajo. Sí. Ya. Entonces, ya el tema, y por cierto, mi nombre es Mauro Tapia, no es Torral, no es Torral, Ay, sí. Ay, ya me acordé. no es Torral. Ya no se preocupe. Igual eso ya. Este corrige, ya, estas cositas no me van a meter a revisar, ese formato, eso tampoco el índice Sí, ya está. no me va a Ya lo poner a acomodé al revisar. formato actual. Ya esto de introducción tampoco me voy a poner a revisar porque eso en teoría ya te lo revisaron, ya tú lo sustentaste, ya en teoría ya Claro, ya está usted hecho. lo revisó en lo que yo mandé que actualizar el tema, usted revisó todo Ya, eso. cuando fue la actualización que me dijeron que revise y te apruebe el tema, yo me acuerdo que te hice una sugerencia para el objetivo y si no me equivoco el consejo aprobó el tema como yo lo había sugerido, entonces de ahí debería estar con de lo que te pasé la última vez, ¿no? Me imagino que sí lo Claro, tienes este es así. con el último que usted me pasó, sí. Ya, entonces, Usted añadió la palabra evolución. ajá, sí, ya, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, pero yo me acuerdo que hice unos cambios. Sí, Espero que sí. yo parto de la consigna de que estos temas son los que yo te puse, ¿no? Yo parto de ese, Ujú. lo mismo, la hipótesis creo que también te la había sugerido. Ya, Sí, entonces, usted la modificó. eso no me voy a meter a modificar porque eso ya está armado. El marco teórico no me voy a meter tampoco. Aquí, mira, de esta partecita de aquí, mercado laboral, tienes que tener en cuenta las mayúsculas. ¿Sí? Ya. Te lo pongo ahí para que eso veas. Mira, estas cositas de aquí, eso revísale bien, que no tenga errores ortográficos. Entonces, esto de aquí no me voy a meter a cuestionar. Mira, la producción relaciones fue asalariado. Este de aquí hay un problema de dicción. Producción relaciones fue asalariado desde el principio. ¿A qué te refieres con eso? Eso de revisa, ¿no? Ya. A qué te refieres con eso? Ah, mira aquí, punto valor añadido, aquí revisa la redacción. ¿A qué te refieres con eso? Sí, porque aquí o es Ya. coma o es punto o es que se te fue un error. Y entonces revisa eso, qué mismo es. Esto más de la favorita. Este de acá. Y esa partecita de ahí, de mi parte, va, te digo. Aquí esta B, ¿qué es esto? Aquí abre donde cierra. ¿Ya? Eso revisa. Ya. Si aquí abre donde cierra y esto que es FOE, ¿qué mismo es? ¿Ya? FOB. Entonces, pero ponlo bien, pues, ¿no? Y Sí, aquí sí, ya lo estás, vi. abres la comilla y Lo tienes que tenemos ver colocado. dónde cierra. ¿Sí? Ya. Así como acá, aquí se entiende que este abre y aquí cierra. Que estos apéndices Ajá, grandes, sí. esas cositas. A ver. Mira, que son cositas de forma que yo ya. Aquí este espacio, ¿por qué este espacio? Así está el formato que tiene que haber este espacio. Pregunta. No sé. Con este Qué espacio, bueno, está como se vería. Ya lo voy a acomodar o bajar la línea. ya, esas cositas, ¿no? Mira, si vas a hacerlo así, obviamente deberías acá tener lo mismo, ¿no? Entonces, Claro. eso revisa. Porque son cosas de forma. Y acá abre, aquí cierra, ¿y dónde abre? No me digas que el párrafo que abriste acá, el que abriste acá arriba, cierra acá abajo, así es. Porque si es así, está mal referenciado. Si es así como me imagino que estás haciendo, está mal referenciado, porque la forma de hacerlo es otra, y aquí hay un título de por medio, hay varios títulos. Entonces verifica bien eso, Claro. ¿no? Lo de las comillas. Ya Esto, las comillas, ajá, aquí tú sí. dices que estás cerrando y dónde es que abre. Y en función de quién estás referenciando. ¿Sí? Entonces verifica, mira que aquí tú le estás referenciando, estás diciendo que esta comilla es un argumento de 3 a 4. No. Ya. Ajá. Ya, entonces acá. Y acá, ya, en esta parte de la metodología, aquí presta mucha atención, por favor. Mira,
tú estás poniendo, te voy a leer, los métodos de propuesta siguen para la siguiente investigación es de tipo cuantitativo correcto, aplicando el uso de la matriz de correlación. No, correcto, hasta ahí estamos bien. Se realiza el análisis de las variables, y aquí menciona el empleo en el sector bananero, una, producción en el sector bananero, economía en el sector bananero. Son 3 variables que estás mencionando, ¿no? Son 3 variables. Ya. Ahora, tú dices el empleo del sector bananero, la producción del sector bananero y la economía en el sector familiar. Aquí yo había copiado. Aquí los objetivos, perdón. Ya. Analizar la evolución del empleo en el sector bananero. La una variable que va de cajón es el empleo del sector bananero. Entonces, está bien, empleo del sector bananero, a una variable. La evolución del el empleo del sector bananero, una variable. La economía familiar. Economía, Ahí está la economía familiar. aquí dice por eso, economía familiar. Y tú estás diciendo, en las variables son el empleo, sector bananero, economía familiar. ¿Ya? Y estas 2 variables, ¿de dónde salen? Y aquí tienes el empleo del sector bananero. Son, mira, las variables, se realiza el análisis de las variables que son el empleo en el sector bananero, correcto, producción del sector bananero, de dónde, o sea, a cuál objetivo interviene esta variable, economía familiar en el sector bananero. Yo te sugeriría que solamente esta producción la saques, yo te sugeriría que esta la saques y dejes solamente el empleo en el sector bananero y economía. Y más bien yo te diría que en esta parte no menciones las variables. El pastor te está llamando. No menciones las variables. Solo explica la metodología que vas a usar. ¿Sí? Esa es la sugerencia que yo te haría. O sea, no menciono las variables. No, porque solo hablo. No digas qué variable, simplemente di. Para el presente se va a hacer un trabajo de tipo cuantitativo, donde se va a hacer un análisis correlacional entre sus principales variables, para de contar, bajo el método inductivo, deductivo, o sea, hay todas esas cuestiones que te enseñan en el cursito que estás, ¿no? Entonces, eso de ahí. Porque más abajo, esto es lo que yo ahorita lo agregué porque quería que vieras las variables. Más abajo, aquí en tipo de modalidad, aquí tienes que decir que se va a utilizar un programa Excel, el programa que vas a utilizar, programa o herramienta ofimática, puede ser Excel, o si vas a usar de repente Gretel o Ibius o SPS o algún otro paquete de data, no sé, ¿qué herramienta vas a hacer para manejar los datos? ¿Sí? Para el tratamiento de la información. Entonces, eso tienes que identificar, aquí lo tienes que describir en la parte de los métodos. Modalidad de la investigación, ahí ya está, es no experimental, correcto, y de uso correlacional. Bueno, ahí está, directo al grano, está bien. Se utilizan las siguientes modalidades y tipos de investigación. Aquí es tipo cuantitativo, por acá también creo que lo estás diciendo. Método cuantitativo o tipo cuantitativo. ¿Es lo mismo o estás repitiendo lo mismo? ¿Sí te das cuenta? Aquí estamos en el método, esto es como una introducción, ¿ya? Y aquí estás nuevamente repitiendo, ¿sí? Entonces, esto tienes que corregir. Tienes que poner, o sea, tiene que estar la redacción, y por eso te decía, el capítulo 2 está difuso. Aquí está bien, dice, modalidad de la investigación es una modalidad de tipo no experimental, es cuantitativa, ¿ya? Es cuantitativa, donde se va a utilizar la matriz de correlaciones para explicar la incidencia de una variable sobre la otra. Entonces, eso es lo que tú vas a analizar acá. Entonces, aquí obviamente te toca mejorar este párrafo, ¿sí? Mira, y acá mencionas las variables. Mi sugerencia es que no identifiques aquí, yo te sugiero que solamente digas variables. Aquí
yo diría de que no digas variable dependiente ni variable independiente, simplemente variable. ¿Por qué? Porque tú quieres ver cómo se relaciona la una variable sobre la otra. Por ejemplo, el sector bananero, el empleo en el sector bananero, cómo afecta a la economía familiar y la economía familiar, cómo influye en el sector bananero, quién influye sobre quién. De repente tú quieres ver si la una más sobre la otra. El sector, la producción del sector bananero, yo creo que no es necesaria, no es necesario influenciarla, porque tú quieres ver el empleo en el sector bananero, ¿ya? Entonces, obviamente, tú tienes que explicar, de acuerdo a lo que está en los objetivos, en los objetivos, tú tienes analizar la evolución del empleo. O sea, tú vas a decir qué ha pasado con el sector, con la variable empleo. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con esa variable? Entonces tú vas a decir, tú describes, haces una pequeña proyección, alguna cosa en estadística. Entonces, ¿qué haces? Eso es lo que quiero que tú lo definas ahorita. ¿Qué vas a hacer con esa variable? Porque tienes que, tú en tu análisis, tú tienes que apuntar a resolver este objetivo. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a poder, cómo vas a medir la evolución del empleo? ¿Qué herramienta vas a utilizar? Identificar la evolución de la economía familiar. ¿Cómo lo vas a identificar? ¿Cómo vas a analizar esa parte? ¿Qué herramienta vas a hacer? Determinar el grado de contribución. Ya, esto tú al final hiciste un modelo de regresión lineal. Entonces, si vas a hacer un modelo de regresión lineal, tienes que especificarlo acá. ¿Sí? Eso tienes que especificarlo. Entonces, y obviamente, dependiendo de lo que tú quieras hacer, porque yo todavía esto simplemente es lo que yo te estoy diciendo que en función de lo que has trabajado, lo que podría hacer. La cuestión, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Sí? Tú eres la que vas a decir gran metodología, entonces yo te digo, esta metodología es aplicable o esa metodología tienes que corregir o yo te guío, ¿cómo vas a hacer? Mi trabajo no es hacerte la tesis, mi trabajo es guiarte para que tú hagas la tesis. ¿Sí? Yo te doy las pautas para que tú hagas el trabajo. ¿Sí? Yo te digo, mira, puedes hacer esta herramienta, puedes hacer este modelo, puedes hacer... Ese es mi trabajo, guiarte. Mi trabajo no es hacerte la tesis. ¿Sí? Eso, obviamente mi sugerencia, yo te sugeriría de que tú hagas algo sencillo, un análisis correlacional como te lo dijo el tribunal. Lo que te dijo el tribunal, a eso acógete. No le metas mayor cosa. Ellos te pidieron que hagas encuesta, pregunto. El tribunal te pidió que hagan Ellos me dijeron que ¿qué te dijo? el economista Kinder me dijo que sería bueno que trabaje con encuestas. El economista Jorge me dijo que busque con datos. Y el economista Freire me dijo que igual para que la tesis tenga peso, que sería bueno que trabaje con datos históricos, igual encuesta. Ya, entonces vas a trabajar con datos históricos y con encuestas. Ya cae 2 de 3. Claro, sobre todo. Ya, entonces, Para poder ver. ya tienes la encuesta. Y ahí esa encuesta no me voy a poner el detalle de que también está bien o está mal, me voy a ver a la pregunta crítica. ¿Ya? Porque cuando se trabaja con encuestas, que es para validar una hipótesis a través de un teorema, que es lo que en teoría tú estarías haciendo, tú tienes que ver una pregunta clave que esté relacionada a tu hipótesis principal. Y eso yo no veo que tú tengas una pregunta clave anclada a tu hipótesis principal. Yo no veo un párrafo que mencione eso. Entonces, bajo este argumento, tu metodología está mal. No sé si me estoy a entender lo que tienes hecho tú en la parte metodológica. Entonces, esto obviamente tienes que corregirlo. ¿Sí? Porque así como está, yo de mi parte no podría darte paso porque está mal hecha. Y creo que ningún otro colega te va a permitir dar paso hasta que no corrijas. ¿Sí? Entonces, esto, y obviamente, dependiendo de estas variables que tú vas a trabajar, viene la conceptualización. ¿Sí? Viene la conceptualización que tú vas a hacer, la operacionalización de variables. Ya no tendrías variable independiente o variable dependiente, sino que simplemente son variables. Son variables del modelo, porque tú dices dependiente cuando uno estás afirmando que una incide sobre la otra. ¿Sí? Ahora, en la hipótesis daría a entender de que si tienes una variable independiente y una variable dependiente, ya, pero esto es lo que yo lo entendería. Ahora la cosa es qué es lo que quieres hacer tú. ¿Me explico? ¿Qué es lo que quieres hacer tú? ¿Qué quieres presentar tú? ¿Qué quieres analizar tú? ¿Qué es lo que quieres demostrar? ¿Qué es lo que quieres conformar?
¿Cuál es el objetivo de tu tema? En tu tema, ¿cuál es el problema? Y la problemática que quieres encontrar, ¿cuál es? Entonces, en función de eso es que tú determinas el modelo. ¿Sí? No es porque, yo simplemente hago la encuesta y ya está, no. Todo, la metodología estadística se aplica a la problemática que tú quieres resolver. ¿Cuál es el problema de tu trabajo? ¿Qué es lo que tú quieres encontrar en tu tesis? Como quien dice, saber cuánto ha evolucionado lo que es el empleo en el sector bananero aquí en Milagro. Tú quieres ver cómo se ha desarrollado. ¿Qué más? ¿Cuál es ese es el problema? ¿Ya? Claro. Ya, entonces tú quieres ver... Dime, sigue diciendo. Claro, digo, ese es el problema, porque con los objetivos cada uno es determinar la evolución y todo lo que el sector bananero, la producción y después la economía familiar, cómo ha influido. Ya, a ver, me estás diciendo dos objetivos. Es uno solo el objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general de tu trabajo? Analizar la evolución del sector bananero. ¿De qué? Ya le voy a decir, para un momento. Es analizar la evolución del empleo del sector bananero. ¿Ya? Ver la evolución del empleo y cómo contribuye a la economía. En el sector, sí, se contribución. Entonces tú quieres ver qué ha pasado con el sector bananero. Esta es la variable independiente. Esta sería la variable independiente del sector bananero. Y la economía popular sería la variable dependiente. Así prácticamente, si fuera así. Entonces, al momento que haces eso, ya tendrías que hacer si vas a hacer un análisis más complementario, ya el enfoque va a ser diferente y la metodología va a ser diferente. ¿Sí? Entonces yo lo que ahorita te voy a indicar son los escenarios que tú puedes hacer, cómo lo tienes que trabajar y te tocará corregirlo. ¿Me explico? Ya. Eso es lo que yo te voy a explicar y eso fue lo que te escribí en el correo, que tú dices de tanta cosa que me dices, es que eso es lo que tú has hecho, pues yo en función de lo que tú has hecho es que te hago mira, aquí yo te veo, esto es lo que te escribí. Claro. Voy a hacer un análisis correlacional, te sugiero. Las variables son las dos variables que tienes y simplemente haces un análisis correlacional y explicas. Y trabajas con datos históricos. ¿Sí? Ya trabajas con los datos históricos, ves la correlación, la incidencia de una variable sobre la otra. La dependiente sería economía popular. Ya, es que eso si vas a trabajar con modelo. Sí, todo depende. El primer escenario, lo que yo te decía, tú tendrías que hacer un análisis correlacional. En el análisis correlacional, obviamente haces una explicación de qué pasa en una variable con respecto a la otra, simplemente explicas y indicas en la evolución de cada variable y como hiciste la encuesta, ya para no perder la encuesta te tiene que determinar qué pasa si esta encuesta te indica el mismo resultado que lo que te dan tus datos. ¿Ya? Pero yo no encontré en la encuesta una pregunta que permita enlazar lo que tú estás trabajando con el tema. Es como que estás haciendo cosas aisladas. ¿Ya? Esa sería una opción, la que yo entendería que es la más fácil. La otra es que el tema muestra. Ya. Yo te decía que no aplicas porque no es necesario hacer. Yo decía, no, si ya estás haciendo un análisis correlacional, se entiende que tú vas a trabajar con información histórica. Si estás trabajando con información histórica, no necesitarías hacer encuestas. Pero si tú ya hiciste información histórica, entonces ahí sí tendrías que definir quién es tu muestra, quién es tu población, a quién tú pusiste en la población. A ver, déjame, creo que solamente tienes compartido. Este paso. Ya. Acá la población incluye la integración de personas o la integración de cosas que la misma... esto es teoría. Según el centro, son 1900 los sujetos de estudios residentes. El día se dedica a las labores de bananeras. Tipo cabalístico sería un total de 371 personas. O sea, tu muestra son 371 personas que trabajan en el área bananera. Esa sería tu encuesta,
tu población objetivo, ¿no? Ujú. Es lo que tú dices que salen entre 361 personas que se dedican a esta actividad. ¿Y cuál es tu variable dependiente? La dependiente, ahorita usted me dice que ponga la economía popular. La dependiente. Sí, la independiente fue la que no la escuché bien. A ver, ¿cuál te dije que es la independiente? La independiente, yo creo que me dijo el empleo del sector bananero. El empleo en el sector bananero. Sí, usted me dijo así ahorita, El empleo en que el me sector... sugiere que haga así. Y la dependiente me dijo la economía popular. ¿Tu tema cuál era? La evolución del empleo en el sector bananero y su contribución a la economía familiar del Cantón Milagro. Ya, entonces el empleo es la variable independiente. Y la variable dependiente es la que es La el... economía popular, me dijo No, usted. no es economía popular, me equivoqué, no es economía popular, es la economía familiar. La economía familiar, no es Ya. economía popular, sí. Es economía familiar, disculpa. Es economía familiar. Entonces, ahí primero tienes que definir qué es la economía familiar. ¿Sí? Ya. Tú deberías, en el marco teórico, definir qué es la economía familiar. ¿Quiénes son los que integran la economía familiar? ¿Ya? Porque en la economía familiar será caso de que todas las personas que componen la economía familiar trabajan allí, será un porcentaje. Entonces, tu población no son las personas que trabajan allí, sino tu población son las economías familiares de la ciudad de Milagro. Anótalo. Tu población sería, aquí te voy a poner, la población Ya. sería las familias, ¿cómo es el tema? ¿Cómo era la variable? El tema, Es que siempre, la siempre está relacionada. La economía familiar sí. del agricultor, las familias, las, fa- las familias que cuyos ingresos provienen de del sector bananero en la ciudad de Milagro. Esta sería tu población, ¿sí? Esta sería tu población Ya. objetivo, porque tú quieres ver cómo influye el empleo en este sector a las familias. Entonces tú a estas familias obviamente deberías haberle hecho una encuesta, no a los trabajadores. Ya a las familias hacerles una encuesta. Ajá, entonces tú tenías que, en la primera pregunta era, usted, ahí te sale, obviamente te va a salir toda la población de la ciudad de Milagro, ¿no? Entonces, a no ser que, entonces tú tendrías que tener el dato de la población, de los habitantes de la ciudad de Milagro, cuántos reciben ingresos. Entonces, si tú tienes ese dato, ya se te hace más fácil. Dice, son tantas personas. Si no, te tocaría hacer una muestra más aleatoria y determinar, ya hacer una encuesta piloto. En la encuesta piloto dices, le hago a unas 30 familias aleatoriamente para saber qué porcentaje de las familias corresponde. Y una vez digo esto, lo hago por estratos. Entonces, ya de acuerdo al estrato, hago la encuesta. Y ahí en la encuesta te varía el número sería entre 300 y 500 personas, de acuerdo a la parte estadística. ¿Sí? Si vas a hacer la encuesta, tendrás que hacerla de esa manera. No sé si me hago entender o como mismo, ¿no? Entonces, pero esto tendrías que hacer. Tú tendrías que tener una pregunta clave. Siempre cuando se hace encuesta, la encuesta es para validar hipótesis. Ya. La encuesta es para validar hipótesis. Entonces, ¿cuál era la hipótesis? ¿Cuál era la hipótesis en la 28?
La hipótesis es el empleo del sector bananero. ¿Contribuye significativamente a la economía familiar del Cantón Milagro? Acá está, aquí está, en las copias. Ya, 28 estados. Entonces, el empleo en el sector bananero contribuye significativamente. Entonces tú tienes que preguntar, ¿contribuye significativamente a las economías de la familiar del Cantón Milagro? Entonces tú tienes que identificar en la muestra, ¿cuántas familias? Aquí, ¿cuántas? En la encuesta tendrás que determinar, ¿cuántas familias en porcentaje, ¿no? Obviamente en porcentaje, quiere decir el 70% de familias, 50%, a cosas así, de las cuántas familias dependen de los ingresos relacionados al sector bananero. ¿Sí? Esa es la pregunta clave. Tú harías la pregunta, bueno, le haces la pregunta, le puedes preguntar la edad, sexo, eso ya depende de ti si quieres hacer esos datos, pero esta sería la base de la pregunta clave. Tú dirías, sus ingresos provenientes del sector provienen de A, sector bananero, B, y mencionas otros sectores. Entonces, todos los que te digan sector bananero es tu dato. Entonces, si tú haces 10 encuestas y te salen que de los 10 solamente uno trabaja, estarías diciendo que el 1% de los encuestados corresponde a tu tema de estudio. Si te salen 8, dirías que 8 personas salen a tu estudio. Todo depende de cómo tú tomes la muestra. ¿Sí? Entonces, ahí viene, como vas a hacer una encuesta, tú tienes que decir, bueno, yo voy a hacer una encuesta de tipo aleatorio, entonces voy a encontrar a cualquier persona en cualquier lugar, ¿ya? Pero obviamente si te vas obviamente a la zona bancaria de Milagro, obviamente no vas a encontrar, puede que no encuentres a nadie que trabaje en eso, ¿no? Ahí tendrás que tú ya ser un poquito más estratificado, irte a ciertos recintos, cosas así, y hacer una encuesta en total un mínimo de 30 para sacar este porcentaje. Y de ahí vuelves a hacer 30 personas. Ajá, te iniciarías con 30, de ahí haces una encuesta ya más general con el total que te sale la muestra. Sí, claro. O sea, te tocaría hacer una encuesta, se llama encuesta piloto, inclusive en la encuesta piloto tú te determinas qué preguntas están mal hechas y en la encuesta definitiva ya corriges. Entonces tú empezarías con esta pregunta, ¿cuántas personas? Entonces ahí harías otra pregunta para ver el nivel de ingresos, totales. Otra pregunta es para ver cuánto corresponde a las actividades del sector bananero. Tú te podrías ver de repente el número de personas, ¿ya? El número de personas por familia, bueno, y de ahí, en fin, el extracto de preguntas que tú harías dependería de lo que tú quieres encontrar, ¿sí? Aquí te estoy poniendo esto como sugerencia, ¿no? De ahí tú, obviamente, en tu desarrollo de las encuestas, lo vas a definir con mayor claridad, ¿sí? Porque tú eres la que has presentado el tema, tú eres la que has presentado la idea, tú eres la que estás planteando qué es lo que quieres identificar. Entonces, en función de eso, tienes que armar las preguntas. No sé si me estoy explicando. Sí. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, esto si te vas por la vía encuesta, por la vía encuesta, tú tienes que hacer esto, ¿sí? Te tocaría a ti hacer esto y debe de estar reflejado, debe estar reflejado, ese procedimiento debe estar reflejado en la parte instrumental, es decir, acá. Aquí, en la metodología, tú debes decir de que vas a hacer una encuesta, ¿sí? Así como estás diciendo que es cuantitativo, un análisis correlacional, tienes que decir de que aquí te vas a hacer una encuesta. Aquí, porque eso dice tipo de investigación, vas a hacer también una encuesta.
y qué tipo de encuesta vas a hacer. Tendrás que mencionarlo. ¿Sí? Ya. Obviamente, la operacionalización de las variables va a cambiar. Ya, eso por un Claro. lado. Regreso acá en lo que tú me pasaste. Acá. Esto es lo que te dice. Yo te decía ahí. Como el tribunal te indicó de análisis correlacional, las variables y simplemente ver cómo se relaciona una sobre otra. ¿Ya? Y para de contar. Tendrás que hacer la matriz de correlaciones. La matriz de correlaciones no es nada más un numerito que te dice el grado de relación lineal que tiene una variable sobre la otra. Pare de contar. Algo sumamente sencillo. ¿Ya? ¿Y eso cómo se come? ¿Ah? O ¿Cómo? sea, ahí tendría que ser la relación. Claro, que tú en la matriz de correlaciones, tú vas a tener una serie de datos. Aquí tienes una serie, acá tienes otra serie Claro. que son tus variables. Aquí tienes variable 1, aquí tienes variable 2, y luego variable 2, y tú haces un proceso. Déjame ver, aquí te vas en esto, opciones, por aquí hay complementos, aquí hay ir, aceptar, no se fue. Aquí opciones, por acá está complementos, ir, aquí aceptar, se te habilita una que dice Datos. en datos, ajá, y aquí análisis de datos, y aquí buscas una opción que se llama, aquí, coeficiente de correlación. Entonces, al momento que tú haces el coeficiente de correlación, te va a salir una cosa así. Te dice variable 1, variable 2, aquí vas a tener variable 1, variable 2, y aquí vas a tener 1, 1, y aquí vas a tener un número. Y aquí vas a tener un número aquí. Así. Y estos números son los que tú tienes que explicar. ¿Qué significan estos números? Eso es lo que tú tendrías que hacer. ¿Qué significa? Te salió punto 12. ¿Qué significa ese punto 12? ¿No? Que salió acá. ¿Qué significa ese número? Eso es lo que tú tendrás que explicar. ¿Sí? Eso es si te vas con únicamente el modelo correlacional. Entonces, si haces eso y lo vas a reforzar con la encuesta, obviamente debe de haber una pregunta que te indica cómo se relaciona. Entonces, ¿cómo vas a sacar una pregunta? Ah, ya, de tantas personas que viven en la ciudad de Milagro, he hecho una encuesta a 300 personas. De estas 300 personas, me sale que el 30% depende. ¿Ya? Y tú te vas al coeficiente de correlación, te sale un valor de 0.30. Ah, está correcto. ¿Cuál es la relación? Ahora, si te sale 0.30 y el otro te sale 0.70, entonces, ¿qué está pasando allí? De repente la encuesta no fue bien tomada, o de repente los tratamientos no están bien dados. ¿Qué está pasando allí? Entonces, para eso te sirve la encuesta. O de repente tomaste la encuesta, o tienes que ampliar el rango de datos, o de repente la metodología no fue apropiada. Entonces, para eso te sirve la encuesta. No sé si me explico. ¿Estamos claros de qué, de qué es lo que estás haciendo? Es la metodología que tú estás proponiendo. Es lo que tú estás haciendo con la tesis. Y eso de allí, así como está aquí, no dice nada de eso. ¿Sí? Así como está aquí, nada que ver. Aquí estás en otro patín. ¿Sí me explico? Ya. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, bueno, obviamente esto lo puse. Entonces, por eso te digo, ¿qué quieres hacer? Mi pregunta es, ¿qué quieres hacer tú? Porque yo no te voy a decir la metodología, haz esta. Tú eres la que tienes que plantear la metodología. Entonces tú dices, profe, yo quiero hacer esto. Ah, ya, yo te guío cómo hacerlo. Pero a mí no me vengas a decir, profe, ¿cuáles son las variables? ¿Y cuál es el modelo? A mí no me vengas con esas preguntas, porque eso es tu parte. Claro, nosotros en un comienzo con tutorías de usted teníamos modelo de regresión lineal. Ajá. Ya, pero de ahí cuando yo sustenté y todo, me dijeron, no, mejor te sugerimos que hagas una matriz de correlación. Ya, pues entonces es una matriz que te hicieron mucho más fácil todavía. La matriz de correlación es simplemente haz el dato, tienes las variables, cómo se relacionan una contra la otra y explica, para de contar.
Ya. O sea, por ejemplo, los datos que tengo son, la data que tengo es anual. Ya tienes datos anuales, la evolución ¿y qué datos Sí, tú tienes? ¿Qué datos tú tienes? tengo los yo le consulté a usted que qué dato podía encontrar en lo de economía familiar. Tengo Ajá. aquí mi teléfono. Yo le consulté a usted, le escribí por WhatsApp si en economía familiar los únicos datos que encontraba salía ay Dios, deme un momento. Ya, primero dime, ¿qué es para ti la economía familiar? Tienes que por O ahí sea, empezar, tienes que definir las variables. ¿Qué es la economía familiar para ti? Por ahí empecemos. el ingreso de cada familia, o sea, en sí la economía familiar es el ingreso de cada familia. No, no, no. Una cosa es el ingreso. Tú no estás diciendo el ingreso, estás hablando de economía Los familiar. consumos de los hogares. Ya, otra cosa es el consumo. ¿Qué es la economía familiar? Por ahí tenemos que empezar. Define bien eso. Define bien qué es la economía familiar. ¿Sí? En la parte de acá arriba, en algún lado, tú me vas a decir para la próxima que nos reunamos, tú me vas a decir, profesor, aquí, en esta parte, yo le digo qué es la economía familiar. Aquí, por ejemplo, así como dices insumos, estás diciendo qué son los insumos para ti. ¿Qué es la mano de obra? ¿Qué es la comercialización? Estás hablando un poco de cosas que está bien, pero así también debe de haber una definición. ¿Qué es la Eso sí me economía dijo familiar? que es una definición de economía familiar. ¿Qué es la economía familiar? ¿Cómo la determinas? ¿Cómo la cuantificas? Porque al fin y al cabo tú necesitas eso, cuantificar a la economía popular. Entonces ya en función de que sabes lo que es, cómo se la cuantifica, ahora sí, vas a los datos. Pero no puedes que así simplemente porque se me ocurre el ingreso. Una cosa es el ingreso. ¿Sí? Una cosa es el ingreso. Otra cosa es el consumo. Otra cosa es la economía. ¿Sí? De repente, el ingreso de la familia es de 500, pero el que da su principal ingreso ni siquiera trabaja ahí. O sea, te estás hablando de cosas que no tienen sentido. ¿Ya? Entonces, tienes que definirlo bien y en función de eso son los datos. Así como es, por eso te decía, la parte metodológica, así como está, no va. Tienes que primero definir qué quieres hacer. Ya me estás diciendo que quieres trabajar con el análisis de correlación. Ya, perfecto. Entonces, primero define bien tus variables. Ya la una variable es el nivel de empleo, ¿no? No me olvido. El empleo del sector bananero, sí, El el empleo. independiente. Y entonces, eso es rapidito. Tú te vas a la página, una página pública, Banco Central, el INE, no sé, y ahí tú sales cuáles son el número de personas que trabajan en el sector bananero, en la ciudad de Milagro. Ahí tienes tu población, y lo tienes hasta por mes. Esa información está hasta mensualizada. Y no me digas que no hay, porque ahí sí te digo, no, sí hay, porque tienes que buscarla. Esa información sí hay. Y si la tienes mensual, sería muchísimo mejor a que la tengas anual. Entonces aquí la clave está en que tú definas qué es la economía familiar. Tienes que definir una definición de esa economía familiar y tienes que cuantificar qué es la economía familiar. Tienes que cuantificar, a ver, la economía familiar se la mide así. De repente te inventas una fórmula o encuentras por ahí algún erudito y dice la economía familiar se la calcula así, es igual a esto más esto más esto. Ah, ya, entonces con esto yo armo la economía familiar. Pero esto tiene que salir de ti, ¿sí? Tú eres la que estás proponiendo ese tema, entonces, ¿cómo vas a medir la economía familiar? ¿Qué son? Todas las familias que viven en la ciudad de Milagro. Si tú dices, ah, ya, entonces ya no te vas a... ¿Cuántas familias hay en la ciudad de Milagro? Son tantas familias. ¿Cuánto es el ingreso promedio de cada familia? Ya está, ahí tienes el dato. Pero eso tienes que sacarlo tú, ¿sí? Eso tienes que definirlo tú. O de repente, no, profe, yo aquí me encontré esta metodología que dice fulanito de tal, a mí me gusta y estos datos son fáciles de conseguir, me voy por esta metodología. Es válido, ¿sí? Pero eso no te lo voy a decir, yo hazlo de esta manera, porque no es mi trabajo, es tu trabajo. Si tú eres la que te vas a definir, la economía popular, la economía familiar de la ciudad de Milagro la voy a definir de esta manera, bajo este criterio, bajo este argumento. Eso es lo que vas a poner. Entonces, primera tarea, define qué es la economía familiar, en este caso de Milagro. La segunda, ¿cómo la vas a cuantificar?
tercero, te tocará rearmar los datos. Yo te sugiero, para que se te haga más sencillo y tenga un trabajo más robusto, no sea algo tan ligero, que lo trabajes de una manera mensual. Que sí, la información lo más probable es que sí hay, que lo trabajes de manera mensual por el periodo que tienes. Esa sería mi sugerencia. ¿Sí? Esa sería mi sugerencia. Y la encuesta, yo creo que mejor que no la hagas. Mejor no hago la Yo encuesta. te sugeriría que no la hagas, porque si te vas a meter a hacer la encuesta, yo al menos, yo sí te voy a pedir los test de hipótesis que validen tu encuesta. ¿Sí? Entonces, yo al menos, si yo no veo esos test de hipótesis de tu encuesta, yo te voy a mandar a corregir una y otra vez hasta que me traigas los test de hipótesis. Si veo que está mal, yo te voy a decir, eso está mal, tienes que corregir, te guío. Hasta que no traigas lo que tienes que traer, de acuerdo a la parte estadística, yo no te podría dar paso, porque estaríamos incumpliendo un proceso. Sí, Erika. Ya. Sugerencia, ¿sí? Esa es mi humilde sugerencia. Yo quiero que tú hagas un trabajo y lo hagas bien. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, porque tú tienes, aquí copio nuevamente. Claro, ahí está la muestra. Acá. La forma. Acá. Esto es específico. Ahí, esto es lo que copié. Ya. Tienes acá el empleo, la tercera, determinar el grado de contribución. Aquí, ¿cómo analizas la evolución? Tú simplemente, mira, tú harías lo siguiente. Objetivo 1. Tienes variable 1. La variable 1, ¿cuál sería? La variable 1. Mira, que esto es súper fácil. La variable 1, ¿quién es? El empleo del sector bananero. Esa es tu variable 1. La variable 2, tu variable 2, ¿cuál sería? La economía familiar del agricultor. ¿Sí? Y mira, que lo tuyo está más específico, del agricultor. Entonces, tú aquí vas a tener los periodos, periodo 1, periodo 2, y ahí, hasta el periodo N. Ya, ahí tienes tus periodos, hasta el N periodo, y vas a tener un conjunto de datos. Entonces, tú simplemente a esta variable le haces un análisis de serie de tiempo. Algo mucho más sencillo. Para ver cuál ha sido la evolución. Entonces ahí se te hace más fácil. Tú analizas la evolución, describes. Es mucho más fácil. Luego, identificas la evolución de la economía. Haces lo mismo. La analizas por medio de una serie de tiempo a la economía familiar. Haces una serie de tiempo. Para esta, para ver cómo ha sido la evolución de estas dos variables. Y acá, para medir el grado de contribución, haces la matriz de correlaciones, que es esto de aquí. Y tienes tu trabajo. Yo así es como lo veo lo más fácil. Y haces tu trabajo. No sé si me explico. ¿Me explico o no me explico? Sí. ¿Ah? ¿Seguro? O sea, para los dos primeros objetivos realizo una serie de tiempo. Una serie de tiempo, sí. Un análisis de serie de tiempo. Y el tercero, ¿cómo se llama? El análisis correlacional, para ver cómo ha sido una variable sobre la otra. Para de contar. Y ahí explicas los resultados que te dieron. Nada más. Y ese es tu trabajo. Ya. Y la encuesta, ni menciones el tema de la encuesta. Ni lo menciones. O lo anotaron ellos en el libro, de que tenías que hacer encuesta. No, no me fijé si lo anotaron en el libro. Porque si lo anotaron en el libro, te lo van a pedir. O si te lo sugirieron. ¿Tuviste que lo sugirió y escribió o solamente te lo mencionó? No, solo lo sugerieron. Pero no es que habló y ese ratito se cogió el libro y se puso a escribirlo, no hizo eso. No. ¿Quién era el presidente? ¿Quién fue el presidente? El economista Jorge Regalado. Ah, ya, entonces no hay problema, no, él no lo escribió. No, ni le menciones el tema de encuesta. Si él fue el presidente, yo te sugiero que te vayas a la parte técnica, pare de contar, datos. Claro, porque él es más
Él es bien Trabajos de técnico. Gretel. Ajá, él es bien técnico. Entonces, si vas a trabajar con él, yo te sugiero que en esa parte hagas un análisis correlacional, pare de contar. Ni siquiera le metas un análisis econométrico, ni lo menciones. Porque mira, tú acá, obviamente este de aquí no es, ¿no? Él lo va a cortar, no te voy a marear. Claro, que no. Mira, yo te sugeriría que esta parte no la hagas. Esa es mi humilde sugerencia. Igual tú eres la dueña de tu tesis, tú eres la que defines si quieres trabajar con eso. Tú entonces analízalo bien, tú vas a decir, profe, me voy con la encuesta, no hay problema. Yo te guío en el proceso de hacer la encuesta. Tendría que hacer la encuesta, ¿sí? Eso ya es decisión tuya. Ya, acá, Ya. mira, te estás haciendo estadística inferencial descriptiva, matriz de correlación. Ya, aquí, en la estadística descriptiva y diferencial, tú tendrías que agregar que estás haciendo un análisis temporal de cada variable. Es lo único que tendrás que incorporar. ¿Sí? Un análisis ¿Cómo? Un análisis. de serie temporal para las variables 1 y 2. Es lo único que tendrás que incorporar en la metodología. Ya la encuesta yo diría no va. Operacionalización de variables, no sé si te lo exigirán, pero yo creo que no, porque tú no tienes variable independiente y no tienes variable independiente. Tú solo tienes Entonces saco variables. eso ahí. Yo te sugeriría que lo saques, a no ser que te lo pidan. Consúltale esto con tu profesor de diseño de tesis. Yo en lo Ya. personal diría que no va. Yo en lo personal diría que no va. Pero si te lo exigen, sería de que lo pongas. Consúltale a tu profesor de diseño de tesis, que ellos tienen la parte más metodológica. Yo te guío en la parte técnica. Acá, lo de la encuesta, te digo, eso ya depende de tu criterio. Bueno, estos son los resultados. Obviamente, yo ahorita no me voy a meter en detalle con la parte de esto, porque todavía no está definido con claridad qué mismo es lo que vas a hacer. ¿Sí? Ya inclusive te di unas pautas de que si vas a trabajar con encuesta, de qué es lo que tendrías que guiarte, ¿no? Sí, aquí creo que te di una pauta. Sí, Una esas pauta. son las pausas. Ya, eso si tú te vas a la encuesta, entonces tendrás que guiarte a eso. Ya, entonces, por eso te lo dejo allí. Eso analízalo bien, qué es lo que quieres hacerlo, cómo lo quieres hacer, cómo lo vas a trabajar y lo haces, ¿no? Porque de ahí, obviamente, si ya no va la encuesta, todos estos cuadros desaparecen. Todo esto de aquí se va. Si ya no va la encuesta, pues, ¿no? Claro. Aquí, esto es Ya. encuesta, esto es bla, bla, bla. Ya mira, ¿qué estás haciendo acá? Análisis correlacional. Ya, ta. Y aquí haces análisis de correlación y sacas un modelo de regresión lineal. No tiene nada que ver con lo que estás diciendo. Y estás haciendo un análisis de correlación con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Eso está mal. O sea, cualquiera que coja se cogen, te van a mandar a repetir la tesis. Así de plano te voy diciendo. Entonces, eso no puede ser así. O sea, si vas a trabajar, por eso es que deben haber dicho, no, pues mejor trabaja con un análisis correlacional si no tienes datos. Eso es lo que él ha de haber dicho, rapidito haber dicho, no tiene problema de datos. Mejor haz un análisis correlacional y no te compliques con los datos. Entonces, si vas a hacer un modelo de regresión, mínimo 50 datos. Mínimo 36 datos es como el dato, ya lo mínimo como para y para poder ahí salir con algo. Porque cuando tú haces inferencia pierdes datos por grados de libertad. Entonces lo recomendable es que sean por lo menos unos 50 datos, mínimo 36 datos. Entonces obviamente tendrías que hacer, estamos trabajando, que son 10 años, no, a ver, 7 años estás trabajando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. 5 años serían, 14, 15, 16, 17, 18. 6 años, 6 años, o sea, 6 años que estás trabajando, son 6 datos, 7 datos. Entonces, no, eso no te sirve. Esto de aquí te digo, de plano, esto está mal. Sí, esto de aquí está mal. Entonces tendrías que, si vas a hacer un modelo de regresión lineal, mira, tienes 1, 2, 3 observaciones, eso no es estadística. ¿Ya? Entonces tienes que ampliar tu base de datos si vas a hacer modelo de regresión y tendrías que mencionarlo. Tendrías que mencionarlo en la parte metodológica que vas a hacer un análisis de regresión lineal. Y yo por ningún lado estoy viendo que tú hayas hecho la matriz de correlaciones, por ningún lado. No hay la matriz de correlaciones, por ningún lado.
Tú lo que has hecho es un modelo de regresión lineal. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿alguna inquietud que tengas? Todo. Pregunta nomás, que aquí estoy para ayudarte. Aprovecho ahorita que tengo espacio de tiempo, mija, porque de verdad que estoy estos días, bueno, no estos días, por mi carga horaria sí estoy un poquito, inclusive a todos, yo tengo como 5 o 6 personas que estoy con las tesis, a todos los atiendo al mismo día. Y a veces uno viene, otro no viene, y eso es cuestión de ellos. Yo el que Claro, llega en sí lo que primero, usted me dice, dime. en lo que usted me dice que sobre todo un ítem también en el marco teórico sobre la economía familiar, cómo la quiero cuantificar. Ujú. Primero El define marco teórico ya. qué es economía familiar. O sea, cómo sacar el dato economía familiar en la ciudad de Milagro, o economía familiar agrícola, o como lo tienes ahí en tu tema, ¿no? Define bien esa variable, qué es, cómo se la obtiene, cómo se la cuantifica. Defínela bien. Escucha. Sí te escucho, ¿tú me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, entrecortado se escucha. Ah, Sí, sí, ahí sí. Ya. Ya, entonces mi sugerencia es define bien la variable. Define bien la variable. Primero. Segundo, actualiza tu base de datos. Así hagas un análisis correlacional, mi sugerencia, trabájala con datos mensuales. En lo posible, trabájalo con datos mensuales. Haz un poquito el esfuerzo de conseguir que sí, la información sí está. Hay que buscarla. Es un poquito trabajosa, pero la información sí está. Claro, la base de datos tendría que ser para hacer la serie de tiempos, esa es una, y la del objetivo 3. Porque tú tendrías así, variable 1, así, variable 1, variable 2. Haces el análisis correlacional y explicas. Ese es todo tu trabajo. Y obviamente, a esto tú le haces un análisis de serie de tiempo. Yo te voy a pasar un libro en donde, y te voy a decir qué capítulo hay para que veas cómo se hace el análisis de las series de tiempo. Yo te puedo facilitar ese libro, no te preocupes. Claro, la serie de tiempo va para la variable 1 y la variable 2, que son los Un objetivos 1 análisis y 2. individual. Eso es un análisis individual. Un análisis individual. Ajá, o sea, la variable 1 tú lo haces es para cumplir con el objetivo 1. El objetivo 1, Claro. ¿cuál tú pusiste en el objetivo 1? En el objetivo 1 tenemos analizar la evolución del sector bananero. Aquí está. Analizar la evolución del empleo del sector bananero en el Cantón Milagro. Ya. Entonces, quieres analizar qué pasó con esta variable en tu periodo. Y la segunda es analizar qué pasó con esta variable en el periodo. Un análisis de serie de tiempo para de contar, algo sencillito, describes y ya está. Pero hazlo técnicamente, un análisis de serie de tiempo, que eso no te demora ni media hora por cada variable. Pero debes tener los datos. Y mi sugerencia, te vuelvo a repetir, trabájalo mensualmente. Si no está mensualmente, por lo menos trimestralmente. No lo trabajas anualmente porque tienes muy pocos datos. Trimestral. Por lo menos trimestral. Mi sugerencia es mensual. Profe, se me complica. Ya, trabajalo trimestral. Por ejemplo, profe, usted me dice en la primera variable, me dice que es el empleo del sector bananero, que así es. Sí. Ya, los datos para yo sacar de eso sería el número de personas que trabajan en el sector bananero. Ese sería el dato, ¿no? Ya. El empleo, vamos de nuevo. ¿Qué es el empleo del sector bananero para ti? Entonces te tocaría definir qué es el empleo del sector bananero. Yo te sugeriría que lo midas en dólares. ¿Cuánto es en promedio el número en dólares que recibe el sector bananero por persona? Yo te sugeriría que lo trabajes así, salvo que tú encuentres un mejor criterio. Te tocaría entonces definir también esta variable. O sea, aquí yo creía que tú tenías claro que era el empleo del sector bananero. Entonces te va a tocar definir con claridad qué es el sector bananero y cómo se lo cuantifica. Y lo mismo, qué es la economía familiar del agricultor y cómo se la cuantifica. Yeah. Para que puedas tener un dato. Pues, de repente esto de aquí sale de una fórmula y esto sale de otra fórmula. No sé, tú lo defines. O esto simplemente es un dato que se toma directamente de las cuentas nacionales o un dato que se toma directamente del INEC.
¿ya? Si lo tomas, tiene que ser una serie. No es que solamente un dato y se acabó. Tiene que ser una serie. ¿Sí? Ya. Entonces, y se hace el análisis de una serie, el análisis de la otra serie, y se ven los grados de correlación entre las dos series. Y eso es sencillito. Facilita. Facilito. Como hacer hijos, como dicen algunos. No, dile que no es Ya lo fácil hubieras mantenerlo. terminado. No, y hacerlo, otra cosa es mantenerlo. Ay, no. Una cosa es hacerlo, otra cosa es mantenerlo. ¿Ya? Ya, pues entonces ya me voy a enfocar en que me dice que corrija, que haga, Tienes, para lo más posible. la metodología está entera. Yo te diría que lo que tú me estás presentando como metodología no aplica. Está difuso, está confuso, está mezclado. Entonces, si eso de ahí tienes que corregirlo. Sí o sí tienes que corregirlo. ¿Ya? Yeah. ¿Alguna otra duda que tengas? Dime. No, yo creo que por lo pronto hasta ahí quedé ya con el panorama para poder realizar las correcciones que usted me decía. Ya. Ya no hay problema. Yo este videito lo voy a subir al YouTube, ahí ingresas y ahí lo puedes ver de las cosas que hemos conversado. Al YouTube. Ajá, yo tengo un canal, ahí en el canal lo voy a subir. Lo voy a subir Ya, como está en el canal? Mauro Tapia. Tú pones Mauro Tapia y vas a encontrar mi foto. Sí me conoces, ¿no? Ya. Sí me conoces. Obvio. Ya, entonces ahí vas a ver mi foto y ahí entras en la foto y ahí vas a ver un montón de videos. Entonces buscas, ahí pones el nombre del video, voy a poner guía tesis y tu nombre. El guía tesis Erika Pacheco. Ya. Entonces buscas ahí ese y Guía ahí tesis Erika. Ajá, así lo voy a poner, guía tesis Erika Sí, Pacheco. pero con eso estoy mejor. Y envíeme el libro, economista, para Ya, allá el libro, guiar. ahorita esto lo tengo en mi casa. No lo tengo aquí. Entonces, cuando ahí me hacen acuerdo, ¿sí? Obviamente, si me hacen acuerdo Ya, ahorita, ¿cuándo le hago acuerdo? yo te sugeriría Ahorita le hago acuerdo. es que si tú me haces ahorita, yo lo leo y después me olvido. Yo te sugeriría que lo hagas, Sí, por eso. ya sería en tipo de 7:30, 8, por ahí. Que ya me encuentro a esa hora, Dios mediante, ya me encuentro en mi domicilio. Entonces ya veo el mensaje y ya estoy, ahí se me hace más fácil. En cambio, si tú me haces acuerdo en horas de trabajo, no tengo aquí el archivo, entonces no te lo voy a poder enviar, lo veo y después me olvido. Ah, ya. Porque tengo otra señorita que también me está pidiendo y le digo, hágame acuerdo. Y cada vez que me hace acuerdo, yo estoy en la calle y ya después me acuerdo y me olvidé de enviarle el archivo. ¿Sí? Entonces, ya cuando me hace acuerdo tú o me hace acuerdo ella, entonces estoy con la computadora y ¡bum! Te envío. Ah, ya. O sea, de mi sugerencia, tipo 6, 7 hoy día tipo 7, 7:30 de la noche me haces acuerdo. Entonces yo ahí prendo la computadora y ya, te lo envío. ¿Sí? Ya, pues. Yo esa hora le escribo para que ahí se acuerde del libro, ya. Ajá. Por último, si no tengo el libro en digital, te doy el nombre del libro para que lo busques. Ya. Ajá. Por último, también ese libro se lo encuentra facilito. ¿Sí? Ya. ¿Ya? Entonces, esto sería. ¿Alguna otra duda? No, yo por lo pronto ahí corregir lo que tengo que corregir para ver si nos podemos reunir al día martes. Ya sería el día martes, sí. Sí, el día martes. Sí, pues ya igual con esto ya se me aclaró un poco el panorama ya. Ajá. Y mi sugerencia, Erika, avance lo que más pueda. Haga lo que más y ese día ya venga con las inquietudes ahí en la mente. Ya Mire, anotada, profe, sí, tengo ya para... esto, porque el tiempo, te digo, hoy día, porque hubo estas actividades, como que me liberó un poco de presión, pero estoy así con el tiempo así, minuto tras minuto, que entra uno, sale otro, entra uno, sale otro. Entonces, por eso es que yo inclusive me acuerdo que tal día yo te dije, y no te Sí, la verdad que no fue conectaste. porque estaba haciendo unos exámenes Y de a ahí mi hijo. yo te llamé por teléfono, creo que contestó tu mamá o te escribí, no me acuerdo. Entonces, ya tampoco, yo no puedo tampoco estar ahí al 100% tengo que, dentro de un cronograma puedo modificar, puedo maniobrar. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. Ajá, entonces, Ya, pues el día entonces yo ya martes. voy a buscar en su canal, yo ya voy a descargar este video igual. Ajá, sí, ahí Porque igual usted tiene el documento donde está corregido. y ahorita el documento te lo va a pasar al correo. Ya. O sea, este archivito
este archivito de aquí, todo lo que te tipié, lo vas a hacer tú. Ya tú sabes lo que he tipiado, ¿no? Ahí tienes que ver en el video que moví, que no moví, que todas esas cuestiones, ¿no? Sí. Y lo de la matriz de operacionalización de las variables, eso yo creo que no debería ir. Porque tú no estás definiendo variable dependiente y variable independiente. Eso Ya, pues, consúltalo con tu entonces, tutor, aparte, con tu, ya lo voy a consultar. el profesor de tu guía metodológica. Sí, eso verifícalo bien. Y Ya. también define bien si vas a hacer o no vas a hacer encuesta. No, ¿Ah? No vas a hacer encuesta. Ya voy a Decime verificar bien. ¿Ya? Verifica Sí. bien. ¿Ya? Ya, Ok, listo. Y los datos. ya. Aquí la clave de esto es que tú tengas los datos. Si no tienes los datos, vas a estar dando patadas de ahogado y no vas a poder avanzar con la tesis. ¿Sí? Aquí la clave son los datos. Ya. La parte estadística es simplemente el cómo vas a trabajar la información. Esa es la parte estadística. Tú tienes, siempre que haces una tesis, tienes va el tema, los objetivos, va tu hipótesis, va el planteamiento, obviamente sale eso de una problemática, que es el tema, y de ahí viene cómo vas a resolver el problema en función de la información que tienes, y ahí viene la parte estadística. Entonces tú dices, ¿qué problema, qué herramienta estadística vas a hacer para tratar de encontrarle una solución a tu problema? Para esto es la estadística. ¿Sí? En este caso tú Claro. vas a hacer series de tiempo para ver el comportamiento de cada variable, cómo se ha comportado, y un análisis correlacional para ver cómo la una incide sobre la otra. Entonces, esto es la estadística, te va a arrojar unos números. No le escucho. En Zoom, aplástale que está fallando. ¿Ya? En Zoom, ¿Qué abre se Zoom escucha? y ahí mismo aplástale. Que se No, escucha no le entrecortado. escucho. ¿Escucha No le entrecortado? escucho. Bueno, No le Escríbele, porque no le escucho. escucha. No sé. ¿ya? ¿Me escucha? No sabes yo. A ver, treca, no sé. Aquí mismo, mira. Sí, yo sí te escucho. No se escucha. No se escucha, economista. Bueno, yo sí te escucho. No sé qué pasó. Sí, yo tampoco no sé qué pasó, pero no se escuchaba. Ya, bueno. Bueno, igual está el video grabado. Ajá, yo entonces ya ahorita voy a descargarlo y ya voy a detener la grabación. Déjame acá más.